Los hechos ocurridos el 20 de julio de 1810 en ocasiones se relatan como una novela o un cuento fantástico. Nuestros profesores en la primaria se esmeran por contarnos que el viernes 20 de julio de 1810 era un día de mercado en el apacible Santa Fe y que alguien fue a casa de un español a pedirle prestado un florero. Y con este inofensivo acto se desató una guerra, del cual surge la declaración de la independencia de Colombia ante el dominio español. Pero en realidad este hecho es algo meramente anecdótico y se desconoce una serie de sucesos del día y se asume que la independencia surge de este hecho. Ya muchos de nosotros en nuestras escuelas y colegios nos enseñaron esto y salimos a las calles en esta fecha con banderas para nunca olvidarnos de este día, pero sin tener claridad de lo que realmente sucedió. Si bien los hechos del florero son reales y fueron producto de un plan estructurado por la clase ilustrada de la época en la ciudad, no es en su totalidad de la independencia, pero sí un incierto comienzo político para lograr. Nadie sabía exactamente qué iba a pasar el 20 de julio de 1810, pero se podía recibir una atmósfera que algo ocurriría. Después de la abdicación del monarca español Fernando VII, tras la invasión francesa a España en 1808, llevada a cabo por parte de Napoleón Bonaparte, en España se organizó juntas del gobierno a nivel local para resistir la invasión y a la vez gobernar en ausencia del rey depuesto. Estas juntas, pronto uniéndose, organizaron un gobierno alternativo al gobierno de ocupación impuesto por Napoleón. Este gobierno alternativo tenía representantes de todas las provincias de toda España y también en sus colonias. Sin embargo, la representación de las colonias era inferior a la de los reinos españoles. En el caso de las colonias americanas, había solo 9 representantes en contraste con los 36 de la península. Esto hizo que en América se buscara una mayor representación o una mayor autonomía e incluso independencia de la metrópoli. Ya en 1809 se había producido los primeros gritos de libertad en América Española, en lo que hoy es Ecuador y Bolivia. En la Nueva Granada se habían gestado de manera similar, y ciudades como Cartagena y Monpós habían conformado juntas independistas que buscaban mayor autonomía e incluso una independencia absoluta en España. En la provincia de Santa Fe se había creado una junta de notables integrada por la autoridad de civiles e intelectuales criollos. Los principales personeros de la oligarquía criolla que conformaban la junta eran José Miguel Pey, Camilo Torres, Acevedo Gómez, Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lozano, Antonio Morales, entre otros. Estos comenzaron a realizar reuniones sucesivas en las casas de los integrantes y luego en observatorio astronómico, cuyo director era Francisco José de Caldas. En estas reuniones empezaron a pensar en la táctica política que consistía en provocar una limitada y transitoria perturbación del orden público y así españoles, a fin de crear una situación conflictiva que diera salida al descontento potencial que existía en Santa Fe contra la audiencia española. Lo importante era conseguir que el virrey, presionado por la perturbación del orden, constituyera ese mismo día la Junta Suprema de Gobierno, integrada por los regidores del Cabildo de Santa Fe. Don Antonio Morales manifestó que el incidente podría provocarse con el comerciante peninsular don José Llorente y se ofreció gustoso a intervenir en el altercado. Los notables criollos aceptaron la propuesta y decidieron ejecutar el proyecto el viernes 20 de julio, fecha en la que la Plaza Mayor estaría colmada de gente, todas las clases sociales, por ser el día habitual del mercado. Se convino que un grupo de criollos encabezados por Pantaleón, Santa María y los hermanos Morales fueran el día indicado a la tienda de Llorente a pedirle prestado un florero o cualquier clase de adorno que se les sirviera
para decorar la mesa de un anunciado banquete en honor a otro criollo destacado, Antonio Villavicencio. En el caso de una negativa, los hermanos Morales procederían a agredir al español. Al fin de garantizar el exitoso plan, si Llorente entregaba al florero o se negaba de manera cortés, se acordó que don Francisco José de Caldas pasará a la misma hora por frente del almacén de Llorente y le saludará, lo cual daría oportunidad a Morales para reprenderlo por dirigir la palabra a un chapetón, enemigo de los americanos, y dar asimismo comienzo al incidente. Según cuentan los testigos, los criollos fueron al almacén de Llorente a pedirle prestada una pieza. Algunos dicen que fue ramillete, otros un farol y otros un florero, con el fin de adornar la mesa de Antonio Villavicencio. Llorente resiste porque dice que la pieza está maltratada y en mal estado. Se arma el tumulto y se convoca a un cabildo abierto poniéndose en sintonía con lo que ocurre en las otras provincias de Nueva Granada y lo que ocurre en las otras colonias españolas. Cuenta Daniel Castro, director del Museo de la Independencia, lugar donde ocurrieron los hechos del 20 de julio y donde aún reposa una parte de la pieza de los criollos, fueron a pedir prestada. Poco antes de las 12 del día, como estaba previsto, se presentaron los criollos ante Llorente, y después de haberle anunciado el banquete a Villavicencio, se le pidió prestado la pieza para adornar a la mesa. Llorente se negó, pero su negativa no fue dada en términos despectivos o groseros. Se limitó a explicar diciendo que había prestado varias veces y ésta se estaba maltratando y por lo tanto perdiendo su valor. Entonces intervino Caldas, que pasó por frente del almacén y saludó a Llorente, lo que permitió a don Antonio Morales, como estaba acordado, tomar la iniciativa y formular duras críticas hacia Llorente. Morales y sus compañeros comenzaron entonces a gritar que el comerciante español había respondido con palabras contra Villavicencio y los americanos, afirmación que Llorente negó categóricamente. Mientras tanto, los principales conjurados se dispersaron por toda la plaza gritando: «Están insultando a los americanos, queremos junta, viva el cabildo, abajo el mal gobierno, mueran las bonapartistas». La ira se tomó el sentir del pueblo. Indios, blancos, particios, plebeyos, ricos y pobres empezaron a romper a pedradas las vidrieras y a forzar las puertas. El virrey, las autoridades militares y los españoles contemplaron atónitos ese súbdito y violento despertar de un pueblo al que se había acostumbrado. El 20 de julio de 1810 hubo una declaración de aceptación incondicional de las rigurosas formas de dominación colonial, pero este es un producto de la situación reinante en Europa y especialmente España. La invasión francesa en España y el secuestro de Fernando VII constituye un hecho sin precedentes que inicia en 1808, un periodo de convulsiones e inestabilidad interna en la América hispánica que tendría graves consecuencias. Primero una guerra civil entre las élites sociales americanas y más tarde la evolución de este enfrentamiento hacia la independencia de cada territorio. Jamás se interrumpió la legitimidad del poder, como ocurre a principios del siglo XIX tanto en España peninsular como en la americana. El poder, en tanto la tradición del pensamiento político ilustrado, residía en el pueblo que lo delegaba en un rey legítimo, desaparecido o incapacitado del monarca. En este caso, preso de un enemigo exterior, el poder revierte al pueblo. La unidad del Estado no se pone en duda, pero dada la fuerte regionalización de la tierra, surgen juntas populares en toda España, coordinadas por una Junta Suprema Central. El ultramar sigue los ejemplos de los españoles peninsulares y crea sus propias juntas que, sin embargo, tendrán serias consecuencias sobre la estabilidad política y social. En el continente aparecen dos líneas diferentes para la solución de la crisis política de un Estado español descabezado. Las élites criollas vieron en la creación de las juntas la oportunidad de añadir el poder económico y social que ya venía.
un poder político necesario para confirmar sus intereses. Defenderían la creación de las juntas a semejanza de los peninsulares, pero ellos representaban al pueblo soberano y debían asumir el poder político en nombre de Fernando VII, pero con la autoridad propia e independiente, teoría que coincidía con la que defendían los liberales en España. Frente a ello se configuró una tesis fidelista apoyada por los clérigos regilaístas, grandes hacendados, dinamaban de las penínsulas en tanto hubiera algún órgano de poder político en ella y en aras de la estabilidad el gobierno correspondía a la antigua burocracia real. En 1810 se teme por la victoria de los franceses en España, que está cerca de ser total, y surgen las primeras juntas de Buenos Aires, Santiago de Chile, Caracas y Cartagena de Indias, constituyéndose como el primer territorio de la actual República de Colombia en declarar la independencia absoluta y la segunda ciudad de Sudamérica, después de Caracas. Si bien el 20 de julio no se declara la independencia absoluta de España, se puede construir como el primer hecho en el cual el poder político español hegemónico durante 4 siglos por primera vez tenga la participación directa y masiva de los americanos de nacimiento. Para aquel entonces llamado criollo se puede entender que es el comienzo del final del poder español en tierras colombianas, que necesitarán de 9 años más para poder completar este proceso hasta llegar al 7 de agosto de 1919, cuando se sella con páginas de gloria la masculina epopeya de la historia de la libertad para años de conflictos civiles y militares en donde se incubó la génesis de la patria, y esto gracias a la fe puesta por todos los granadinos patriotas de aquella época. Una fe de caudales recios en el porvenir de nuestra nación, una fe que ha permanecido inerme por los tiempos, una fe única, fe en la causa, en la única causa que hace mover los corazones del soldado. Colombia, nuestra amada patria.